Bueno, bona vesprada. Benvingut Jean-Baptiste, benvinguts membres de l'institut, estudiants del màster i altres persones que ens escolteu online, ¿no? Hoy comenzamos el curso académico e inauguramos los seminarios con un historiador de gran prestigio, Jean-Baptiste Fresot, profesor a l'École de Ponts de Toussé e investigador del Centro Nacional de Recherche Scientifique en París. También fue miembro del Center for the History of Science, Technology and Medicine en el Imperial College, donde coincidió, por ejemplo, con su director, David Edgerton, que ha visitado en varias ocasiones nuestro instituto y ha colaborado con el manual Saberse en Acción. Precisamente en el año 2023, el instituto organizó un ciclo de seminarios titulado Energía, pasado y presente, que fue también publicado en Saberse en Acción y que recogía algunos de los trabajos del profesor Fresot. Fresot es uno de los historiadores fundamentales en historia del medio ambiente. Tiene 11 libros publicados, el último de los cuales, Sense Transition, una nouvelle historique de l'Énergie, fue publicado en 2024 y recientemente traducido al castellano con el título Sin traducción, una nueva historia de la energía. Y hoy presentamos esta traducción. La tenemos aquí, a ver, aquí. Del libro, que ha sido considerado el mejor libro del año por The Economist y la Fundación del Ecology Polit, y ha recibido premios del Financial Times, el premio Ecolobo Ops del 2024, el premio del jurado Turgot del 25 y el premio del Senado francés del libro de historia, y que cuenta con más de 100.000 ejemplares vendidos en Francia. 30.000, eso es un error. Eso es un error tipográfico, aún No, así es una... No sé por qué hay eso en Amazon, es 30.000. En todo caso, es unos números que generalmente no alcanzan los libros de historia de la ciencia. Y bueno, pues transición energética, simbiosis energética, historia material de la energía, historia fascista, por fases, entrelazamiento simbiótico, expansión de energías, historia futurológica, autoamputación energética, desafío climático. Sobre todos estos conceptos se reflexiona en el libro y seguro que muchos aparecerán también en el seminario de hoy. Así que adelante, Jean-Baptiste, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y también estoy un poco estresado porque es mi primera charla en español. Entonces, si hay cosas que no son claras, por favor, dime. Voy a compartir mi presentación. Sí, normalmente pueden ver mi presentación. Lo que me interesó con la noción de transición energética es que la historia jugó un papel muy importante para hacer que esta noción sea natural, parezca natural. La noción de transición energética es una noción muy común, muy natural, muy consensual, pero quiero mostrarles que es una noción muy extraña, muy heterodoxa. Y lo que inició mi interés es que muy a menudo se habla de transición energética, se habla también de historia. Por ejemplo, John Kerry, que era el embajador para el clima del gobierno americano, no pero el de Joe Biden. John Kerry explicó que la transición energética es como una nueva revolución industrial. Es una frase muy extraña y al mismo tiempo muy natural. Es muy extraño porque, como lo saben, imagino, la revolución industrial no es una transición energética, es el opuesto, es una adición energética. Pero quiere decir que John Kerry tiene en su mente una historia falsa de la industrialización como una transición energética, como una transición de la madera, de la leña, de la energía hidráulica hasta el carbón, ¿verdad? Y
y es una historia muy falsa, pero te ayuda a hacer natural la idea que, bueno, lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer frente al cambio climático es solo una nueva transición energética, como si en el pasado habíamos hecho varias transiciones energéticas. Bueno, solo es un político y por supuesto está también, tiene un discurso de movilización, por supuesto. Pero si ahora consideramos los expertos sobre el tema de la transición energética, tenemos también esta historia muy extraña. En el último informe del grupo 3 del IPCC, el grupo 3, su trabajo es estudiar las soluciones que tenemos que hacer para limitar el cambio climático. Hay muy pocas referencias a la historia, pero el poco que hay es muy problemático. Podemos leer frases como energy transitions can occur faster than in the past. O a low carbon energy transition needs to occur faster than previous transitions. También aquí hay esta idea que en el pasado hubieron transiciones energéticas y tenemos que hacer una nueva transición más rápida que la del pasado, pero tenemos que hacer algo similar a cosas del pasado. Como ustedes lo saben, las transiciones energéticas del pasado son muy misteriosas. ¿Qué son? Nunca hemos quemado tanto carbón que ahora, nunca hemos quemado tanto petróleo que ahora y también nunca hemos quemado tanta leña que ahora. Ahora la leña produce más energía que la energía nuclear. Vivimos con fuentes de energías modernas y antiguas. ¿eh? El hecho que la historia de energía es una historia de adición es completamente trivial o obvio. Se sabe muy bien, es suficiente ver un gráfico que representa la dinámica energética mundial. Se ve que es un fenómeno de adiciones energéticas y no de transiciones energéticas. Yo quiero añadir que este fenómeno de adición es general, no es solo para las energías, es para todas las materias primarias. Durante el siglo XX hemos consumido una variedad más grande de materia primaria y cada materia primaria es consumida en mayor cantidad. Hay muy pocos ejemplos de materia primaria cual el consumo disminuyó en el siglo XX. Un ejemplo es el amianto, porque hubieron prohibiciones en ciertos países. Entonces, muestra el papel fundamental de la política, de las decisiones políticas, si queremos hacer algo en serio sobre el tema del clima. Hay una materia primaria importante que ha disminuido por fenómeno de obsolescencia, es la lana de oveja, porque hubo concurrencia con las fibras sintéticas y ha disminuido de como 30% desde los años 60, pero es casi el único ejemplo de una materia primaria importante que ha disminuido por fenómeno de obsolescencia. Hay una diferencia enorme y fundamental entre las dinámicas tecnológicas y las dinámicas de la historia de los materiales y de las energías. Hay historia de la tecnología y historia de los materiales, y son dos cosas muy diferentes. En historia de la tecnología, hay tecnologías que se vuelven obsoletas. Eso hay ejemplos, por supuesto, pero para la historia de la materia no. Voy a darles un ejemplo sobre la historia de la iluminación. En el siglo XX, inicio del siglo XX, la gran tecnología para hacer iluminación es la lámpara de petróleo.
o de queroseno. Es una tecnología muy básica, muy barata, entonces se usa mucho. Y después, en las décadas de los años 1910-20, hubo electrificación en el mundo rural. Y eso hizo obsoleto la lámpara de petróleo. Pero usamos más y más petróleo para producir luz durante el siglo XX. Hoy en día, solo los faros de las automóviles consumen más petróleo que la economía mundial en los años 1900, cuando toda la gente usaba lámparas de petróleo para producir luz. Entonces, hay una gran revolución tecnológica, pero la historia de las materiales es mucho más continua. Crece y crece y crece. Si nuestros colegas del grupo 3 del IPCC hablan de transiciones energéticas en el pasado, es porque confunden dinámicas de la tecnología y dinámicas de la energía. Y usan este tipo de razonamiento, que son curvas de sustitución derivadas del estudio de la difusión de la innovación. Y proyectan este modelo, este razonamiento sobre la historia de la energía. Eso es un gráfico extraído del informe del IPCC, es 2022. Y si hablan de transición energéticas, es también porque han leído algunos libros de energía, de la historia de la energía. Y es verdad que la historia de la energía es muy enfocada sobre el tema de las transiciones energéticas. No voy a describir cada libro uno después del otro, pero si tomas probablemente el mejor historiador de la energía, que es Douglas Mill, un historiador que trabaja en Canadá, es un gran experto sobre la energía, ha escrito como docenas de libros sobre este tema, sabe muchísimas cosas, muy impresionante. Es muy escéptico sobre nuestra capacidad a hacer una transición energética ahora en 2 o 3 décadas para limitar el cambio climático, y justamente creo. Pero si lees sus libros, son como son estructurados con esta noción de transición energética. Entonces hay un paradojo aquí. Un libro que hubo muchísimo éxito en el mundo académico es el libro de Timothy Mitchell, Carbon Democracy, y su argumento principal es una lectura muy política de la historia de la energía en el siglo XX, y es basado en la idea falsa que hay una transición del carbón al petróleo en el siglo XX. Entonces, esta noción de transición energética es muy importante en la historia de la energía. Y se ve muy bien en los capítulos de estos libros. Los primeros capítulos van a hablar de leña y energía hidráulica. Los capítulos centrales sobre el siglo XIX van a hablar de carbón y de la máquina de vapor. Y los capítulos sobre el siglo XX van a hablar de petróleo y electricidad. Y eso es una manera de escribir la historia de la energía, pero es una manera que es muy enfocada sobre la innovación. Es un problema que fue subrayado por nuestro colega David Edgerton en su libro The Shock of the Old. Y el problema que es muy general en la historia de la tecnología, que nos enfocamos mucho sobre la innovación al inicio de su historia, es verdad, es muy importante en la historia de la energía. Y eso hace que finalmente hay pocos historiadores que han estudiado el desarrollo de los renovables durante el siglo XIX, por ejemplo. Pero en efecto, la energía hidráulica aumentó muchísimo durante el siglo XIX. En Francia ha multiplicado por 3. La potencia de las máquinas hidráulicas han multiplicado por 3 durante el siglo XIX.
Del mismo modo, por supuesto, hay mucho más energía eólica en la economía durante el siglo XIX, por la navegación, obviamente, pero también hay más energía eólica terrestre también, especialmente en Estados Unidos, donde al final del siglo XIX habían millones de molinos de viento que tuvieron un papel histórico muy importante porque bombeaban agua en los partes de Midwest y abrieron a la agricultura espacios enormes. Es una transformación histórica muy importante vinculada con la energía eólica. Y de la misma manera, una energía que no es bien estudiado por los historiadores de la energía es la energía humana, el músculo humano. Durante el siglo XIX y XX hay más humanos, comen más gracias a energías fósiles y usan este tipo de herramientas muy sencillas, muy básicas, que tuvieron un papel muy importante en el aumento de la productividad en el siglo XX. Entonces, el primer argumento, que es bastante obvio, es que la historia de la energía es una historia de adición. Eso es muy obvio. Mi argumento va un poquito más allá y yo en el libro insisto que la historia de la energía es una historia simbiótica, que las energías no debemos pensarlas como en competencia, en concurrencia. Son en concurrencia o en competencia sobre algunos mercados limitados. Por ejemplo, el carbón está en competencia con la leña sobre el mercado de la producción de acero, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XVIII y XIX, eso es verdad, pero a nivel más general no son en competencia. Voy a darles un ejemplo preciso. Esto es un gráfico importante en la historia de la energía que es tomado del libro de Anthony Wrigley, Energy and the Industrial Revolution, un libro clásico sobre este tema. Es el consumo energético por cápita, por persona en Inglaterra del siglo XVII hasta el siglo XIX. Hay una dimensión de adición, obviamente. En gris ligero es el carbón, que aumentó mucho. Y más interesante, el gris oscuro es firewood, leña. Y disminuye y desaparece completamente a mitad del siglo XIX. Y es verdad que en los años 1850 pocos ingleses quemaron leña en sus chimeneas y la siderurgia británica ya había pasado completamente al carbón. Eso quiere decir que la madera no juega ningún papel en el sistema energético inglés, no, al contrario. Actualmente, en efecto, los ingleses usaron mucho más madera en el siglo XIX y XX para producir energía que en el siglo XVIII. Inglaterra, en los años 1900, usaba cada año alrededor de 4.5 millones de metros cúbicos por año de madera para intubaciones, para apuntar a las minas. Y para dar un punto de comparación, Inglaterra quemaba en los años 1750-1800 3.5 millones de metros cúbicos de leña. Entonces, Inglaterra usaba más madera para producir energía en el siglo XX que en el siglo XVIII. Y es aún peor. Para producir madera para las minas, necesitas más espacio forestal que para producir leña, porque tienes que esperar que los árboles crecen, obviamente. Quiere decir que Inglaterra en el siglo XX consumaba o dependía de 6-7 veces más espacio de forestal, de bosque, en el siglo XX que en el siglo XVIII. Y entonces, quiere decir que es bastante extraña la historia de la energía durante la Revolución Industrial.
porque mis colegas hablan muy naturalmente de este fenómeno como una transición energética o como una escapa de la economía orgánica, que es una palabra importante en la historiografía. Eso es el puerto de Cardiff en 1930. Solo es la madera para las minas del país de Gales. Mitad de esta madera viene de las plantaciones forestal de las Landes en el suroeste de Francia. Entonces, quiere decir que lugares que no parecen importantes en la historia de la industrialización, en efecto son muy importantes, porque gracias a esta madera Inglaterra puede exportar carbón a Europa y también en el mundo entero, en efecto, en este tiempo. Inglaterra no es tan excepcional. Por supuesto, tiene una industria minera muy grande y una industria forestal muy pequeña, entonces tienen que importar mucha madera, pero todos los países industriales consumen más y más madera para las minas en el siglo XX. El ejemplo más espectacular es la Unión Soviética en los años 60. Usaban casi 25 millones metros cúbicos de madera para extraer carbón y el consumo de madera disparó en los años 50 gracias a un canal que fue inaugurado en 1952, que vincula la Volga, que es un río muy importante en la Rusia central, al Don, que es un río en el Donetsk, en Ucrania actualmente. Y eso hizo posible transportar gran cantidad de madera de Rusia central hasta Ucrania. Y las minas de carbón no son el único ejemplo de tecnología que vinculamos con el carbón, con el hierro, con la modernidad, que en efecto dependen de la madera. Los ferrocarriles deberíamos llamarlos madera carriles. Consumen mucho más madera que hierro. En Estados Unidos, a final del siglo XIX, 6 veces más madera que hierro, porque tenían que cambiar cada 5 o 10 años las traviesas del ferrocarril. Entonces, cuando pensábamos al carbón, tenemos que pensar inmediatamente a la madera. Es absolutamente necesaria. Sin madera abundante en Europa o en Estados Unidos, no tendríamos trenes, carbón, acero, industrialización. La madera no es secundaria en la historia de la energía en el siglo XX, es central. De la misma manera, la idea que hay una transición del carbón al petróleo en el siglo XX es engañosa. Por una razón sencilla, el petróleo en el siglo XX sirve primero para alimentar a los coches, obviamente, pero para hacer un coche, para construir un coche, necesitas muchísimo carbón. Ford Company necesitaba 7 toneladas de carbón para hacer un coche en los años 30. Y en esta época, un coche no duraba tanto y quemaba en su vida más o menos 7 toneladas de petróleo. Entonces, un coche en este momento, en los años 30, es igual, es una tecnología del carbón y del petróleo, igualmente. Hay calculaciones que son hechas en los años 30 para el caso de Inglaterra. Por cada tonelada de petróleo quemada en Inglaterra, 2.5 toneladas de carbón fueron necesarias para construir el automóvil y para construir toda la infraestructura del petróleo que depende del acero, de tubos de acero.
Entonces, de la misma manera que carbón y madera, carbón y petróleo deben ser pensados juntos, en simbiosis. Uno de los problemas de la historiografía de la energía es que los especialistas han trabajado sobre la madera o sobre el carbón o sobre el petróleo, pero hay cosas muy importantes que ocurren a la intersección de estas energías y materiales. Y cuando tienes petróleo, tienes, quiero decir, todo cuesta menos, porque puedes transportar fácilmente gran cantidad de materia primaria y especialmente carbón. Una tecnología muy importante en el siglo XX, que no es considerada a su propia importancia, es el camión volquete, ¿sí? Camión volquete, que hizo que el carbón es menos caro. Antes del camión volquete, el carbón está abundante solo cuando hay un ferrocarril o un canal. Con el camión volquete hay una era de difusión del carbón mucho más importante. Entonces, el petróleo hace que el carbón cuesta menos y menos. Y de la misma manera, gracias al camión, hay una gran revolución en el uso de la madera, de la leña. Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos ciudades de más de 10 millones de habitantes, como Kinshasa, Lagos, Dar es Salaam, megalópolis en África, que usan la leña a este nivel. En las cifras actuales, una ciudad como Kinshasa quema cada año 2,3 millones de toneladas de carbón vegetal. París, en los años 1860, que probablemente era la ciudad que consumaba lo más carbón vegetal, solo eran 100.000 toneladas de carbón vegetal. Una ciudad como Kinshasa consuma más madera, leña para su energía que países enteros europeos como Alemania o Francia o España en el siglo XIX. Y el carbón vegetal es una tecnología urbana porque hace posible transportar la energía de la madera de manera eficaz. Es muy complicado transportar leña, pero transportar carbón vegetal es mucho más fácil. Y es vinculado con el camión. Hubo un proceso similar en los países ricos. Es menos conocido porque este proceso hubo lugar en el mundo de la producción. Esos son gráficos que representan todas las energías renovables en Estados Unidos y en Europa. Como pueden ver, la leña sigue siendo la primera energía renovable en Estados Unidos como en Europa. Y hubo un gran aumento del uso de la madera como fuente de energía en el siglo XX, a finales del siglo XX. Voy a comentar solo sobre una línea, es black licorice, licora negra. Imagino que poca gente sabe lo que es el residuo de la producción de papel. Y la industria papelería es una enorme industria. Es el cuarto consumidor de energía industrial. El primero es el acero, el segundo es el cemento, el tercero es la industria química y el cuarto es la industria papelería, del papel. Y aquí se ve que hay una simbiosis a largo plazo, a distancia. Durante el siglo XX, gracias a las energías fósiles, producimos más bienes. Estos bienes tenemos que empacarlos, entonces consumimos más papeles y la industria del papel usa un residuo de su producción, que es una materia que viene de la madera, que son estas black licorice, estas licores negras.
Y eso es una cantidad bastante importante de energía. En Europa es solo ahora que la energía solar sobrepasa la energía de las licores negras. El mejor ejemplo de, no, que es una historia sin transición, la historia de la energía, es una, una unidad de producción eléctrica en Inglaterra. Se llama Drax. Es bastante famosa porque es uno de los consumidores más grandes del mundo de leña. Cada año Drax quema 10, 12 millones de toneladas de madera. Esta madera está extraída en Estados Unidos y Canadá. Es por razón climática que hacen eso, porque al inicio esta planta eléctrica quemaba carbón local, después carbón de Rusia, de Sudáfrica, y en los años 2000 se convirtió a la biomasa, pero biomasa en efecto es madera. La cosa impresionante, hay dos cosas impresionantes. Primero, esta cantidad de madera es mucho más que la producción nacional de madera del Reino Unido. Y esta planta produce solo 1,5% de la energía británica. Eso muestra la imposibilidad de hacer con la biomasa lo que hemos hecho con los fósiles. No hay suficiente biomasa. Y podemos decir la misma cosa sobre la idea de hacer volar los aviones con grasa vegetal. No hay suficientemente aceite para hacer eso. Y la otra cosa es que Drax quema cada año al menos 4 veces más madera, leña, que lo que quemaba Inglaterra en el siglo XVIII. Entonces, logramos este gran resultado que después de dos siglos de transiciones energéticas, Inglaterra quema 4 veces más madera después de hacer todas estas transiciones energéticas que antes. Entonces, cuando piensas a la energía, a la historia de la energía así, como básicamente la historia de la energía a nivel mundial es la historia de una expansión simbiótica de todas las energías, no es una historia de transiciones. ¿Cómo se hace que esta noción de transición energética se volvió tan natural? ¿Cuál es su historia? Entonces, la segunda parte de mi libro es una historia clásica de historia de la ciencia, historia intelectual, de una genealogía de esta noción de transición energética. Hay que notar que la noción de transición energética es bastante reciente. Durante el siglo XX, los expertos sobre las dinámicas de la energía nunca hablaron de transición energética. Esto es un gráfico que es un ejercicio de futurología energética propuesta por un promotor de la energía solar en Estados Unidos en 1970. Y como se ve bien, para él, todas las energías van a crecer. Hay lugar para todos. Hay lugar para solar, hay lugar para el carbón, hay lugar para el petróleo, hay lugar para la energía atómica. Y para la mayoría de los expertos en esta época, el futuro de la energía es un presente más grande, no es un presente muy diferente. En este conjunto, hay un grupo de científicos que van a pensar al futuro de la energía en una manera diferente. Son expertos de la energía atómica y son también neomalthusianos, gente muy preocupados por el límite de los recursos naturales y el crecimiento demográfico.
y vienen del proyecto Manhattan. Creo que, bueno, estoy seguro porque he leído algunas de las autobiografías, son muy, se sienten culpables de Hiroshima y Nagasaki. Y lo que quieren explicar es que no solo inventaron un instrumento de muerte terrible, también descubrieron la clave para la sobrevivencia de la humanidad a largo plazo. Y esta clave es, es un tipo de reactor nuclear muy especial que se llama reactores reproductores, fast neutron reactors. Sí, reactores reproductores, ¿conocen esta palabra? Es un tipo de reactor que te permite quemar todos los dos isótopos de uranio. Entonces, abre un futuro inmenso de de miles de años de energía nuclear. El señor que inventó la palabra, la frase transición energética es de lo que yo sabe, de lo que sé, es Harrison Brown. Es un químico, participó al proyecto Manhattan y de manera interesante, transición energética al inicio es un término técnico de la física atómica. Designa el cambio de estado de un electrón alrededor del núcleo del átomo. Entonces recicló una frase técnica de su propia ciencia para hablar del futuro de la energía y mezcla este término con la idea de transición demográfica. Un punto que me interesó bastante es que estos científicos tuvieron también un papel muy importante por el estudio del cambio climático. Harrison Brown, lo primero, en 1953 hay un informe muy interesante publicado por la Comisión de Energía Atómica Americana que se llama Energy in the Future y explican que hay dos límites para las energías fósiles, son las reservas geológicas y el cambio climático. 1953 es muy temprano en la historia de la ciencia sobre el cambio climático. Y este es un gráfico de este informe donde ves que muestra que el nivel de los océanos atlánticos y pacíficos han aumentado en el siglo XX. Y la explicación es el cambio climático. Harrison Brown reclutó como postdoc Charles David Killing, que es el famoso autor de la curva de Killing, que imagino que conocen en esta aula. Es una curva muy famosa. Muestra el aumento del CO2 en la atmósfera desde 1956. Y Charles David Killing al inicio trabajaba sobre temas de energía nuclear, cómo recuperar el uranio que hay en el granito, ¿sí? Porque hay muy poco uranio en el granito, pero si tienes mucha energía puedes recuperarlo. Si tienes el famoso reactor reproductor. Y es Harrison Brown que le dijo, estudias este tema del CO2 en la atmósfera, muy interesante. El cambio climático es un buen argumento para defender la idea de un futuro nuclear. La otra razón por qué son estos científicos de la energía atómica que estudian el cambio climático es porque tienen en sus manos un instrumento que hizo gran pasos
en precisión durante la Segunda Guerra Mundial y es el espectrógrafo de masa, que te permite de medir proporciones de isótopos. Y te ayuda a estudiar el ciclo del carbono, o estudiar las paleotemperaturas. Entonces es una revolución científica en el estudio del cambio climático gracias a este grupo de científicos. Un otro intelectual que jugó un papel muy importante en la idea de transición energética es Myron King Herbert. Es muy famoso porque es el gran divulgador de la noción de pico de petróleo y también de pico de fósiles. Lo que se sabe menos es que en 1956 es reclutado por la Atomic Energy Commission, porque por supuesto esta idea de pico de fósiles es muy interesante para la Comisión de Energía Atómica Americana. Es un motivo para financiar el desarrollo de nuevo tipo de reactores nucleares. La idea de pico de fósil viene del gráfico abajo. Todas las energías fósiles, carbón, petróleo y gas, forman un pico porque es puesto en comparación con la meseta infinita, la meseta energética infinita, que puedes acceder si tienes el reactor reproductores. Pero quiero decir, este gráfico es un gráfico de transición energética, porque en algunos siglos no hay más fossil fuels. Pero la cosa interesante es que yo vi bien en este gráfico, los primeros científicos que hablan de transición energética, para ellos la transición energética va a acabar en mucho tiempo, en 4 o 5 siglos. Y este proceso es impulsado por la escasez de las energías fósiles. La cosa muy extraña es que usábamos la misma futurología para pensar al cambio climático. Y no es normal, porque ahora la transición energética tenemos que hacerla no en 3 o 4 siglos, pero en 3 o 4 décadas. Y tenemos que hacerla aun si hay muchos fósiles todavía en el subsuelo. Entonces son dos cosas muy diferentes, pero usábamos el mismo tipo de futurología energética. Y eso fue posible porque algo pasó en la década de los años 70, es la crisis energética por los choques de petróleo de los años 70, y es al final de esta década que también la cuestión del cambio climático entró en el debate político americano. Si todos hablamos de transición energética ahora, es en parte por la culpa de este señor, Jimmy Carter. En 1977 hizo un gran discurso en la televisión y es la primera vez que hay un político que habla de transición energética. Después de este discurso en la televisión, la ONU empieza a hablar de transición energética y otros países también empezaron a hablar de transición energética. La cosa que me interesa en este discurso es que Jimmy Carter hace un curso de historia. Explicó a los americanos, en el pasado Estados Unidos hizo 2 transiciones, una de la leña al carbón y la segunda del carbón al petróleo. Una historia completamente falsa. ¿Sí? Y esta historia falsa está basada sobre este gráfico, que es un gráfico de su plan energético nacional que presenta a la televisión en 1977. Es una forma muy original de presentar las dinámicas energéticas. El truco es poner todo en proporciones, en porcentajes. La manera clásica de presentar las dinámicas energéticas en esta época es esta.
Y por supuesto, si ves este gráfico, no es la idea de transición que te ocurre en la mente, ¿eh? Es algo diferente. Este gráfico, que es muy original, es copiado del trabajo de este señor, Cesare Marchetti, que es un científico italiano, experto en la energía atómica. Es un hombre muy interesante que tuvo un papel muy importante por la construcción intelectual de la idea de transición energética. Cesare Marchetti es un enorme promotor, un promotor muy fuerte de la energía atómica, y para que la energía atómica se vuelve muy importante, hay que escapar del mercado de la electricidad. Entonces tienes que producir combustibles líquidos, entonces tienes que producir hidrógeno. Tenía un apodo, Mr. Hydrogen, porque estaba obsesionado con la idea que el hidrógeno es la clave del futuro de la energía. Su plan en el futuro era de construir reactores enormes en el Pacífico, en el océano, porque puedes refrigerarlos con toda el agua del océano y puedes producir hidrógeno por electrólisis. Pero es un poco su sombrero Doctor Strangelove, pero también tenía un sombrero más interesante, que es un sombrero de historiador, porque quería entender cuánto tiempo va a tomar para que esta utopía de un mundo de energía nuclear y hidrógeno puede existir. Y para hacer eso, es por esta razón que empieza a estudiar las dinámicas de la energía a nivel global con curvas así, y propone este gráfico muy famoso. Es un gráfico de ondas energéticas. Aplica un modelo muy sencillo de curva logística de sustitución, de difusión de la innovación y de sustitución tecnológica a la energía. Son curvas, son ecuaciones de Lotka-Volterra, poco importa, pero la cosa central es que es el primero a utilizar la curva NS, la curva logística, para pensar las dinámicas energéticas. Hoy en día, en todos los think tanks sobre la transición energética, la curva NS es omnipresente, porque es una manera de decir: la transición energética va muy despacio, pero no desesperen, porque es una curva NS, va a ser exponencial. ¿Okay? Estas curvas han tenido mucha influencia y también fueron criticadas por Vaclav-Smil. Por ejemplo, explicó justamente que, segundo Cesare Marchetti, el carbón normalmente debería desaparecer alrededor de los años 2020. Desafortunadamente, nunca hemos quemado tanto carbón que hoy. Esta crítica es en parte injusta, porque la cosa que me interesa es que Cesare Marchetti hizo este gráfico y este estudio para criticar a sus colegas del IASA. IASA es un instituto muy importante sobre los estudios de la energía en Austria, un instituto internacional, y hoy en día es muy importante porque es el instituto central en una disciplina que se llama Integrated Assessment Modeling, que es un grupo de científicos que juegan un papel central en el IPCC. Son ellos que hacen los modelos de net zero scenarios. Estudian con computadoras cómo optimizar la transición y la decarbonización de la economía mundial. Y para hacer eso usan computadoras. Y usan modelos que fueron conceptualizados en los años 70. Hay una continuidad muy fuerte en el estudio de las dinámicas energéticas entre los años 70 y en la época contemporánea. El modelo MEDE, MESSAGE,
que son creados en los años 70 en IASA, siguen siendo utilizados. Y en los años 70, la pregunta del IASA era cómo definir un escenario de transición afuera de las energías fósiles en 50 años. Y Cesare Marchetti quería explicar a sus colegas que no va a funcionar, que las transiciones energéticas toman a nivel mundial toman mucho más tiempos. ¿Okay? La, la lección de esta pequeña historia es que el experto más pesimista de los años 70 fue demasiado optimista. Entonces, es en este momento que la idea de transición energética con este tipo de gráfico empieza a ser científica y que hay papeles sobre transición energética. Esta idea va a ser muy agradable a diferentes grupos y muy útil a diferentes grupos de expertos. El primero es la industria petrolera. Cuando empezó a reflexionar sobre el cambio climático, Exxon no estaba climato-escéptico. Exxon hizo buen trabajo sobre el tema del cambio climático al final de los años 70, pero Exxon era transicionista. En 1982, el jefe de la R&D de Exxon hizo un discurso en frente a climatólogos americanos y explicó que sí, el cambio climático existe, pero la pregunta interesante, según él, es ¿qué va a suceder primero? ¿La catástrofe climática o la transición energética? Y es una manera muy astuta de presentar el tema porque en los artículos de los climatólogos explican que el cambio climático va a ser grave, va a ser una catástrofe en los años 2070. Y por supuesto, 2070, en 1970, parece ciencia ficción. Y el razonamiento es, por supuesto, tenemos el tiempo de hacer una transición energética durante este periodo, antes de 2070. Y esta idea de transición energética también jugó un papel central en la economía del clima de los años, de la primera economía del clima. ¿Por qué usamos esta idea de transición energética? Es porque los primeros expertos que estudiaron, economistas que estudiaron el cambio climático, fueron expertos y economistas de la energía durante la crisis energética. Y reciclaron el mismo modelo de razonamiento, el mismo razonamiento. El mejor ejemplo es Julian Norhaus, Premio Nobel de Economía en 2018. En 1973 escribió un artículo sobre la crisis energética diciendo el petróleo cuesta mucho, entonces tenemos que extraerlo ahora, porque en 20 años o 30 años tendremos el reactor nuclear reproductores, entonces el petróleo podría ser completamente obsoleto. Entonces, mejor consumir el petróleo ahora, que es un poco no es el sentido común, ¿verdad? 2 años después, escribió el primer artículo sobre de economía sobre el cambio climático e hizo exactamente el mismo razonamiento. Hay efecto invernadero, hay cambio climático, quiere decir que tenemos que disminuir nuestro consumo energético. Al contrario, es mejor esperar porque va a estar mucho más fácil hacer una transición energética en 2 o 3 décadas cuando tendremos las tecnologías necesarias. Entonces, la transición energética en este tiempo es una justificación teórica de la procrastinación. Y finalmente, la transición energética es muy útil para los gobiernos. Cuando el IPCC fue
fue creado en 1988. Existía un grupo internacional de expertos sobre el clima, se llamaba Advisory Group on Greenhouse Gases. Es un pequeño grupo de científicos, 15 climatólogos, y sus conclusiones son muy claras. Hay que hacer algo, hay que grabar el carbón en los países ricos para financiar el desarrollo y la adaptación en los países pobres. En 1988 hay una conferencia en Toronto donde hay representadores de gobiernos de diferentes países y acaban en la misma conclusión. Tenemos que reducir de 25% las emisiones antes del año 2005. Una gran ambición. Y cuando el gobierno americano se enteró de este programa, dijo, bueno, hay que calmar el juego, vamos a crear un nuevo grupo de expertos, no internacional, pero intergovernmental. La letra importante es el I de IPCC, intergubernamental. Y vamos a pedir que en este grupo hay representantes de los ministerios no solo de ecología o ciencia, pero también de industria, de agricultura, de energía. Gente seria. Cuando el IPCC fue creado, el presidente del grupo 2 es este señor, Robert Reinstein. De manera interesante, este señor es climato-escéptico. No cree en el cambio climático. Parece extraño que un presidente del grupo del IPCC fuera climato-escéptico, pero el presidente del grupo 2 es también climato-escéptico. Se llama Yuri Israel, es un ruso, uno de los raros meteorólogos en este tiempo que estaba climato-escéptico. Robert Reinstein es también el negociador americano en la conferencia de Río de 1992. Muy importante, es la conferencia que establece el sistema del UNFCCC, toda la gobernanza internacional del tema del cambio climático. Tenemos en los archivos las discusiones entre él y John Sununu, que es su jefe, es el Chief of Staff de George Bush, el presidente americano. Y de manera interesante, John Sununu explicó, bueno, a Río y también en el IPCC, no vas a comprometer, a dar como objetivos de emisiones, no targets. No vas a prometer dinero, no money, porque para ellos el cambio climático solo era un pretexto para los países pobres para pedir dinero a los países ricos. No target, no money, play the technology card, play the transition. Habla de tecnología, habla de soluciones tecnológicas. Y hace completamente sentido en términos de diplomacia, hace completamente sentido si eres el negociador americano de Estados Unidos, el primer emitidor en este tiempo, más que China en este tiempo o que Europa. También la mayor potencia tecnológica, hace sentido de decir, vamos a encontrar las soluciones tecnológicas para resolver este problema. Es lógico. El problema es que Play the Technology Card es exactamente lo que hizo el IPCC, el grupo 3 del IPCC. Si lees los informes, los 6 informes del grupo 3, desde 1992 hasta 2022, casi todo el informe es sobre la tecnología. Y es muy tecnófilo. Por ejemplo, en el informe de 2007 hay todo un parágrafo sobre la fusión nuclear comercial. En el último informe hay un parágrafo sobre
el Hyperloop, este tren de Elon Musk. ¿Se conocen este Hyperloop? Es un tren que va a circular en tubo con vacío a 1000 km/h. Bueno, una tontería de Elon Musk, básicamente. Que en este informe, ¿por qué? ¿Por qué? En el último informe, todo va a volverse smart. Smart cities, smart agriculture, smart factories, smart grid. Hay un discurso industrial muy básico en este informe. Y el problema más importante tal vez es que también el grupo 3 del IPCC es responsable por la difusión de la idea de emisión negativas, de captura del carbono. Como no sabemos o no logramos disminuir las emisiones ahora, vamos a capturar y a almacenar carbono en el subsuelo en el futuro. Y fue popularizado por el grupo 3 y por esta comunidad de expertos que son la Integrated Assessment Models, porque necesitan ahora este truco para lograr a la neutralidad climática. Bueno, voy a concluir. Es tiempo de concluir, imagino. Lo que quería mostrar es que la idea de transición energética es muy extraña. No es una noción seria, no es una noción científica, es un eslogan. Y lo que me interesó es que la historia jugó un papel muy importante en la naturalización de esta noción de transición energética. La idea de transición energética proyecta una historia falsa sobre un futuro que sigue siendo bastante misterioso. Gracias por su atención. Bueno, moltes gràcies, Jean-Baptiste. Molt interessant, s'ha fet reflexionar sobre diferents qüestions que apareixen en el llibre, altres que estan també en els debats públics. Ara de segur que n'hi ha alguns temes que continuen, no? No sé si primer podem obrir la paraula als membres de l'institut i també als que esteu connectats en internet, per el xat o... Per tant, endavant, Ramón. Bueno, pues muchas gracias. Realmente hay alcance de temas en el libro que es muy difícil, ¿no? Centrarnos en alguno. Primero, quería que un poco hablar sobre la estructura del libro, ¿no? Porque realmente son dos partes muy diferentes. La primera, donde hablar de estas simbiosis energéticas, y la segunda es una historia intelectual, ¿no? Entonces, bueno, las fuentes que utilizas son muy diversas, ¿no? Y como historiadores, pues necesitamos hacer siempre una crítica de esas fuentes. Claro, la primera parte, la propia recopilación de datos históricos sobre lo que son el peso de diferentes energías, es algo que todos los actores dicen que es problemático, ¿no? Y ves el proyecto, hay varios proyectos de intentar hacer esas series históricas, en el caso de Marchetti, ¿no? Pero no solo él, sino muchas otras personas reflexionan sobre eso, incluso Smil. Bueno, dice que muchas de estas gráficas deben ser utilizadas con mucha precaución porque lo que entendemos por energía en cada una de ellas es diferente. El caso de la madera que acabas de señalar es claro, ¿no? Si consideramos solo la madera en la medida que se quema, es una cosa, y otra cosa es si consideramos que la madera se utiliza también para construir minas, ¿no? Y luego la consideración del trabajo humano, ¿no? Smil tiende a expandir esta idea de la energía, a incluir los procesos fisiológicos, en fin, es una visión muy amplia. Entonces, bueno, la primera pregunta iría en esa dirección, o sea, ¿cómo has manejado, cómo has utilizado esas diferentes representaciones? Está claro que para criticarlas, para analizarlas, pero claro, también utilizas unas fuentes que tú consideras que son más valiosas para construir esta idea de la simbiosis, ¿no? ¿Y cómo has gestionado este problema? Es una pregunta muy importante porque
parte del problema de la historia de energía viene del uso de las estadísticas nacionales de consumo de energía. Y creo que hay un problema muy importante, es que en efecto la gente como Smil, como Watts, Malamina, Kander, han estudiado una cosa muy particular que es la historia de la energía primaria en un conjunto nacional, sobre un territorio nacional. Y el problema de este método es que da la impresión que apenas entra el carbón, hay un enorme aumento de la energía. Y entonces ha dado un segundo vida a una visión muy clásica de la industrialización. Pero el problema de este método es que el carbón es, especialmente al inicio del siglo XIX, es utilizado en máquinas muy ineficientes. Entonces, con este método, sobreestimadas la importancia del carbón al inicio del siglo XIX, por ejemplo. Creo que con este método puedes comparar países similares usando tecnologías similares, pero comparar una economía donde no hay carbono con una economía donde hay al inicio del carbono no funciona muy bien. Eso es un problema importante porque va al revés de toda la historia económica, econométrica de los años 80, que al contrario mostraba que el crecimiento económico es muy, inicio del siglo XIX, no es tan fuerte. En efecto, es más fuerte en el siglo XVIII en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto que has mencionado es que, bueno, para ellos, carbono solo es carbono y petróleo solo es petróleo. Pero en efecto, cuando piensas en lo que es carbono, carbono es muchísimas cosas. Es madera, es trabajo humano y de la misma manera, petróleo es mucho acero, entonces mucho carbono. Tenemos que pensar esta intricación. Y el caso de la madera de mina es interesante porque, por supuesto, no es madera energética en las estadísticas, porque no es fuel wood, no es leña, pero de efecto es madera que sirve a producir energía. Entonces, podemos debatir de eso. Lo que hizo, a un cierto punto pensé que voy a tratar de escribir una historia de los servicios energéticos, como Fouquet hizo en Inglaterra. Un papel muy interesante sobre la producción de luz en particular. Pero en efecto, si hacer eso es un poco lo mismo que hacer lo que hicieron las historias econométricas que hicieron Econometry en los años 80. Voy a mostrar la misma cosa, no es tan nueva. Finalmente renuncié a este proyecto y mis datos son básicamente informes sobre el consumo de madera en las minas, informes sobre todo el consumo de acero, de tubo de acero de la industria petrolera. Hay muchísimas informaciones si buscas. Los ingenieros producen una cantidad enorme de informes, de estadísticas. No traté de hacer una serie perfecta, no. Usé las cifras para hacer argumentos, para comparar en diferentes épocas las cantidades. Es más un uso como pragmático de las estadísticas. No, las estadísticas no es como el objetivo, es más el instrumento para hacer argumentos históricos. Pero de manera muy, muy sencilla, no es tan complicado. Hay una abundancia de material. Hay una cosa que me ha parecido extremadamente interesante, que es que tu exposición desdibuja la distinción energía-materiales, que es una distinción básica en la discusión de estas cosas. Por ejemplo, el tema de la madera fuente de energía no es lo mismo que la madera de materiales, o sí. Es el tema de Georgescu Roegen y la cuarta ley de la supuesta cuarta ley de la termodinámica, que es un tema clásico de la discusión sobre esto, ¿no? Entonces,
Me parece muy interesante eh, este razonamiento en el cual energía y material no son dos cosas No, completamente sí. distintas. No, Y sí, sí creo que no, es importante estudiar los dos juntos por una razón sencilla, es que es muy difícil distinguir entre los dos, en efecto. El caso de madera es claro, pero también, por ejemplo, la madera de construcción o el papel es madera industrial, mucho acaba quemado en incineradoras, en incineradoras. Bueno, hay un informe de la Unión Europea que explica que en total 60% de la madera acaba para producir energía. Y ahora creo que la cosa más importante que hay que entender sobre el tema del cambio climático es que la cosa más difícil a decarbonizar es precisamente la producción de material, de cemento, de acero, de plástico, de fertilizantes, toda la agricultura, en efecto. Eso es el más difícil y pesa muchísimo. Entonces, hay que pensar todo eso juntos. Y hay que pensar agricultura como otra producción de energía, creo. Si quieres pensar el problema del clima en todo su conjunto. Sí, pero bueno, luego en todo caso, porque no es tan seria la pregunta. Para transmitir. ¿Alguna? Sí, Simón, endavant. Yo te quería preguntar, te habías referido a diferentes autores, ¿no?, en la historiografía que insisten en la idea de transición. Entonces has explicado ahí el origen, o sea, de ese concepto y de cómo va calando. Pero te quería preguntar, utilizando en esa idea de por qué tantos autores se refieren a esta cuestión, ¿dónde ves tú más, si tiene que ver con una concepción determinada aplicable al ámbito de las energías, si tiene que ver con esos discursos sobre la innovación o por el atractivo de la idea de cambio en la historiografía, y qué elementos pesan más y qué ves si en el diálogo, digamos, de tu trabajo y de la discusión que le has dado, cómo ves que dialoga con este tipo de historiografía y si ves un cambio ahí posible o no. Hay muchas razones que explican que estos autores decidieron que la transición energética es una noción central. Primero, creo que la historia de energía inició como muy vinculada con la historia económica y lo que interesaba a los autores fue al inicio entender el crecimiento económico. Y para responder a esta pregunta, hace sentido considerar el sistema energético como las proporciones de las energías, no la cantidad absoluta. Y hace sentido decir que al final del siglo XIX, en todos los países industriales, carbón es muy importante, es la razón del crecimiento y es la razón, y hay una transición de la madera, de la leña a carbón. Eso lo puedes entender si la pregunta es tratar de hacer sentido del crecimiento económico en el siglo XIX. Pero si la pregunta es, o la historia, la cuestión histórica es más vinculada con la cuestión del cambio climático, ahora la manera justa de ver a la energía es en términos de toneladas, de cantidad absolutas. Porque el punto ahora no es solo hacer crecer los renovables, es disminuir la cantidad, las toneladas de carbón, de gas y de petróleo. ¿Okay? Creo que esa es la primera razón. La idea de transición energética es de marketing, ver todo en proporciones, en porcentajes y no en toneladas. Creo que es la razón más importante. La segunda razón es probablemente el hecho que los historiadores académicos tienen una tendencia de especializar en una energía. Y
muy a menudo los historiadores del siglo XVIII van a estudiar leña, los historiadores del siglo XIX van a estudiar carbón, y finalmente no hay tantos historiadores que estudian, no sé, madera al final del siglo XX. No hay tantos historiadores que estudian carbón al final del siglo XX. Y la cosa extraña es que creo que pongo la cifra en el libro, 95% del carbón fue extraído en el siglo después del año 1900. 85% fue extraído afuera de Europa. La historia del carbón es hacia final del siglo XX si solo miras a las cantidades. Creo que eso es también una razón por qué hubo esta narrativa de transición. Y la tercera razón es la objeción valiosa de David Egerton, la fascinación por el nuevo en cada época. Y hay una última razón, que es más como obvia, pero y es claro en cierto caso particular de historiadores. Eres un historiador de la máquina de vapor en Inglaterra en el siglo XIX, en los años 80. Nadie se interesa tanto a la máquina de vapor, ¿eh? Pero si puedes transformar tu tema en soy historiador de la primera transición energética, wow, es mucho más sexy, ¿no? Es exactamente lo que algunos hicieron. ¿Okay? Por todas esas razones, porque quieres hablar con los tecnócratas. Entonces tienes que usar el vocabulario de los tecnócratas, que es transición energética. Por todas esas razones, hizo que la noción de transición energética se volvió en una noción central en la historiografía. No sé si alguna pregunta. Julia. Sí, Hay una pregunta en no, línea. pues la puedo Sí, leer. Adelante. no quería decírselo en persona al profesor Fresou y bueno, darle la enhorabuena por esta conferencia para mí tan interesante, ya que yo soy lega en este ámbito de la ciencia, porque mi ámbito de investigación es la historia de la traducción, pero me ha sorprendido que se siga hablando del carbón, porque en el siglo XVIII un agrónomo francés, Jamel de Monceau, ya escribió el primer tratado de silvicultura, es decir, un tratado lo que, que estaba dirigido precisamente a cuidar los bosques para que pudieran llegar a producir la suficiente madera y poderla aprovechar para el uso que entonces se daba. Evidentemente, sobre todo en las fábricas, aparte de los barcos, evidentemente. Y bueno, en realidad solamente era este comentario para decirle que, bueno, que ha sido una conferencia estupenda, que estoy encantada de haberla escuchado y mi más sincera enhorabuena. Gracias. Gracias a usted. En otro libro que se llama Les révoltes du ciel, Chaos in the Heavens, estudié con Fabien Rocher los debates durante la Revolución Francesa sobre el tema de bosques nacionales. Durante la Revolución Francesa, el gobierno nacionalizó, expropió la iglesia, y la iglesia tenía enormes bosques. Y lo que me interesó fue que hubo debate sobre vamos a vender los bosques nacionales para financiar la guerra. Y el argumento contra eso era decir, sabes, el carbón no va a durar mucho. El carbón de la tierra no va a durar mucho. Es muy importante quedar los bosques nacionales, así podemos manejar a largo plazo los bosques porque es la energía del futuro. Entonces,
Sí, el bosque en este tiempo era absolutamente central, era el fuente de energía, el primer material de construcción, es un capital enorme al final del siglo XVIII. ¿Sí? Gracias, Julia. A mí también hay una cosa que me gustaría comentar contigo, Jean-Baptiste. Has dicho en el seminario que la transición energética justifica la procrastinación. Y en el libro dices, me parece que es algo parecido, ¿no? Que dices, gracias a la transición, el cambio climático exige un cambio de tecnología y no un cambio de civilización. Y esto es ideológicamente, pues nos ofrece un futuro reconfortante, ¿no? ¿Puedes explicar un poco más? Sí, bueno, es bastante sencillo y es la única parte un poco política en el libro. Quiero decir que es un libro de historia y en conclusión hablé, pero de manera muy tímida, porque en el libro también digo que no hay ninguna solución en este libro, no es el buen libro para encontrar solución en este problema. Yo creo que transición energética hace que tenemos una discusión democrática muy limitada sobre el cambio climático. Vamos a hablar de mejor el nuclear o las renovables, vamos a hablar de las cosas muy complicadas de la grid y no sé qué, cosas que como ciudadanos no tenemos tantos elementos para discutir de eso. Y si la discusión fuera, bueno, esta idea es tonta. No vamos a decarbonizar toda la economía. Obviamente hay cosas, bueno, la idea de transición energética funciona únicamente para la electricidad, Por el resto de la economía, lo que es la transición energética no es muy clara. Entonces, vamos a tener mucho carbono en la economía en 2050. Es el más probable. Entonces, la discusión que necesitamos saber es dónde lo ponemos, para hacer qué, para quién. Entonces, el tema del cambio climático se vuelve menos tecnológico y más político. Y es más cuestión de redistribución, es más cuestión de lo que es importante y lo que no es esencial. Cuestiones por cuales, como ciudadanos, podemos intervenir. Creo que es el problema de esta noción de transición energética. Da la ilusión que vamos a resolver el problema entre 2 o 3 décadas, pero eso es una ilusión peligrosa. Muchas gracias. Creo que tenemos también una pregunta de Carla. Así que adelante, Carla, activa el micrófono. Vale. Buenas tardes. A mí esta charla me ha llevado a mi época en la secundaria durante la adolescencia y estudiaba historia, ya que, bueno, dentro de lo que es el marco educativo español, ya que se hablaba mucho pues, de esto de la revolución industrial, de la transición energética, es un término que sí que se usaba bastante. Y si bien bueno, tú propones que es algo falso, el término falso no está bien, entiendo perfectamente el punto de que se gastan más los materiales, cambian de uso. Y has dicho y acabas de decir justamente ahora que los ciudadanos también tenemos un papel en esto y que estos términos hay que conocerlos. ¿Por qué no se cambian esos términos también desde tan pequeños como puede ser en las escuelas? Si no está bien usado el término, no debería de usarse, ¿no? No estoy seguro de haber entendido, pero ¿por qué No no, sé si me he explicado, no sé si me he explicado bien. hemos cambiado de término? ¿Por qué seguimos con En las escuelas se sigue también reproduciendo Sí, este sí, marco sí, que sí. sabemos, ¿no? Sí, que no funciona? Y la forma sería, ¿qué habría que hacer para cambiar ese marco en la divulgación científica, en la enseñanza en la escuela? Bueno, primero hay que contar la historia de manera justa, creo que es el primer paso. Esta frase transición energética, creo que por el debate público hay que cambiarla por reducir la intensidad carbónica de la economía, se dice así en español, to reduce the carbon intensity of the economy.
porque es lo que hacemos con las placas solares, con los vehículos eléctricos, es lo que hacemos. No hacemos una transición energética. Bajamos la intensidad, la dependencia, pero es como necesitamos menos carbono para hacer $1 de GDP. Y creo que es importante de usar este marco porque te forza a dejar sobre la mesa el tema de la talla de la economía, primero. Y segundo, puedes pensar como historiador, porque disminuir la intensidad carbónica de la economía es algo viejo. Lo hacemos desde mucho tiempo, desde los años 1920, hace siglos, más de un siglo que la intensidad carbónica de la economía de los países ricos disminuye. Voy a darte un ejemplo. En los años después de la Primera Guerra Mundial, los industriales reemplazaron, hicieron una transición de la máquina de vapor hasta el motor eléctrico. Es una inmensa revolución. Divide por 10 la intensidad carbónica de la fuerza industrial. Ahora, cuando cambias un central eléctrica usando gas con un parque de eólica o solar, dividirá por 10 o 12 la intensidad carbónica de la electricidad. Lo que quiero decir es que si piensas así y no con la idea de transición energética, entiendes que lo que estamos viviendo no es una revolución tan grande, es parte de la historia del progreso de las técnicas que son más eficaces. Y hace mucho tiempo que sabemos hacer técnicas más eficaces para cambiar materias en servicios, en dólares o en euros. Entonces es importante no usar esta palabra y usar otras palabras. Pero disminuir la intensidad carbónica de la economía obviamente no es un buen eslogan. Entiendo, eso lo entiendo muy bien. No sé si Carlos tenía también una duda, que ahora ha bajado la mano. Sí, tenía una pregunta. Quería hacer una pregunta sobre cómo ve usted el futuro del consumo de energía. Porque entiendo que sí que prevé un aumento continuado del consumo de energía. Si cree que, bueno, si considera factible hacer esta escala de Kardashev, ¿no? Que prevé que el futuro es más allá de nuestro planeta, de consumir directamente recursos del Sol. No soy futurólogo, entonces en eso no tengo nada especial que decir. Me fío en los verdaderos expertos en este campo, que hay instituciones respetables que hacen eso, como la International Energy Agency. Y lo que prevén es eso. Es más como una estagnación de las emisiones de CO2, pero no una transición energética. Y eso no es muy sorprendente, porque la transición energética es contraria a toda la dinámica histórica. Lo que prevén es como el carbón podría disminuir gracias a la energía solar en Asia, que es algo muy impresionante, pero el gas y el petróleo sigue siendo como décadas no de crecimiento, pero de uso importante al mismo nivel que ahora, más o menos. Entonces es más como gracias a la energía renovables vamos a estabilizar las emisiones más que lograr cero emisiones. El problema es que, como lo saben, el cambio climático es un problema de adición, es que el CO2 se queda en la atmósfera por siglos. Y entonces, con esta falsa transición, solo vamos a demorar el cambio climático de algunas décadas. Los 3 o 4 grados no vamos a tenerlos en 2080, pero en 2120 o algo así. Entonces es solo demorar.
Muchas Está todo gracias. claro. Gracias. Si no, Sí, pues endavant. ¿qué? Sí, més. La cuestión de la distinción energía materiales me parecía muy importante. Esto de ahora no tanto, pero a ver si consigo explicarme bien, porque yo estoy muy de acuerdo con la crítica que formula la noción de transición energética, sobre todo cuando se aplica a lo que está pasando ahora. Ahora, no veo demasiados problemas, no lo he visto hasta ahora, a lo mejor me acabo de convencer con el libro, en hablar de transición energética para describir lo que pasó en el siglo XIX hasta que el carbón se convirtió hasta principios del siglo XX, cuando el carbón fue la fuente más importante de verdad. Y mucho menos ahora, por un problema de magnitudes simplemente, ¿no? Entonces, si los fósiles son el 80% da igual, la producción o el consumo de energía, y las anteriores, la madera, la leña, el 3%, 5%, es difícil porque los cálculos de biomasa entran mal en las estadísticas de energía comercial. Bueno, decir que eso es transición no me importa demasiado. En cambio, habría que decir, bueno, si ahora hablas de transición energética por Los 20% por de... referencia a la fotovoltaica, a la eólica y la nuclear, si quieres, bueno, cuando sea 8 veces más que los combustibles fósiles, entonces te aceptaré la transición energética, no antes. No veo demasiado problema en seguir utilizando la palabra siempre que esa distinción quede clara, pero entiendo que criticarla o atacarla puede ser útil, ¿no? No, entiendo, entiendo su punto, porque si tienes esta visión de proporciones, de porcentajes, puedes usar esta palabra transición energética, estoy de acuerdo, pero para el problema del cambio climático, otra vez, si tu 20%, imaginas lo que va a pasar en el siglo XXI, final del siglo XXI, podemos imaginar una enorme explosión de la energía solar, porque es bastante barata, es fácil de instalar. Podemos imaginar que va a ser, no sé, 60% de la energía primaria a nivel mundial, o que no. O sea, es posible imaginar, ¿no? Pero si los fósiles se quedan al mismo nivel, en cantidad en toneladas, quiero decir, no ha solucionado nada. Entonces, tu fantástica transición energética no ha solucionado nada. Es la razón por que me parece problemática utilizar esta noción, creo. Y también por las razones políticas que expliqué antes. Es que te da la ilusión que vas a solucionar este tema. Que en 30 años ya hemos hecho esta fantástica transición energética. Creo que no es la buena visión del problema. Que es un problema mucho más profundo. Es también una razón política también que hace que esta noción, y también cuando ves cómo esta noción fue utilizada en el pasado, en los años 70, 80, esta noción tuvo un papel negativo. Cuando los climatólogos de los años 70 te dicen, sí, el cambio climático es un desastre después de los años 2050, 2060, pero podemos hacer transiciones energéticas, están saboteando, no sé si se dice, saboteando sus alarmas. Porque los políticos lo que van a oír es, bueno, hay la transición energética, por supuesto. Sí, hay alarma, pero Sí. tengo la solución aquí, ¿no? Entonces, tuvo efectos malos, es lo que quiere decir. Lo que quiero decir. Bueno, no sé si n'hi ha algun dubte més. Un poco justo decirlo igual, pero una otra cosa. El tema de el lobby nuclear en toda esta historia, ¿no? Su papel, los atomistas malthusianos, no malthusianos, y luego su papel
en diversos momentos, ¿no? Apoyando investigaciones sobre el tema del cambio climático. Pero claro, la historia que cuenta es una historia fundamentalmente en Estados Unidos. Hasta allí, la Agencia de Energía Norteamericana, bueno, todo estáis. Pero sería esperable encontrar algo parecido, ¿no? Por parte de los países que más energía nuclear utilizan, Francia y Japón, ¿no? Tiene que haber una historia también japonesa, no digamos francesa, en este sentido. Buena pregunta. Traté de encontrar cosas similares para Francia, pero es muy pequeño. Muy difícil de acceder a la documentación. Creo que es muy pequeño por una razón un poco triste, es que los promotores del nuclear en Francia son convencidos que todo este tema de la ecología es una cosa tonta, no es importante. Entonces el cambio climático es ecología. Entonces es un poco triste porque hay algunos que dicen, pero son raros, no hay tantos, que dicen el problema del nuclear son los residuos radioactivos, pero son muy peligrosos, pero hay poco, y el problema del carbón es que es en toda parte, entonces es más difícil manejarlo. Entonces, pero hay muy poca referencia a este tema. Es extraño porque podríamos imaginar EDF explicando tenemos que construir 45 centrales nucleares para salvar el clima en los años 1980. Sería posible porque hubo ya el Charney Report de 1979 que es consensual en el mundo científico en este tiempo. Hay un país donde el argumento del cambio climático jugó un papel político para promover el nuclear, es Suecia. Es Olof Palme y Bert Bolin. Olof Palme es el primer ministro de Suecia y Bert Bolin es un climatólogo muy importante, el primer presidente del IPCC cuando fue creado. Y Bert Bolin y Olof Palme eran en favor del nuclear y hablar de cambio climático, lo que hicieron era una manera de rechazar la oposición al nuclear del Partido Ecologista. Entonces, por el caso de Suecia, es un poco similar a lo que pasó en Estados Unidos. Bueno, si no me preguntes, ¿no? Estaba recordando que en historia de la tecnología a veces se usa el concepto este de technofix, ¿no? Como supuestas soluciones tecnológicas a problemas que la propia tecnología ha creado. Y también, pues David Edgerton en su libro también menciona como una gran parte de la imagen que tenemos de la historia de la tecnología se debe a cómo hemos estudiado la tecnología, una historia del éxito y no una historia de los fracasos, ¿no? Y que eso también condiciona el tipo de la visión que como historiadores se ofrece, lo que ha indicado la estudiante, ¿no? De por qué se sigue enseñando estos conceptos o permeando al gran público e incluso a científicos. Y bueno, y quizá una solución a ese papel de los historiadores pues es pues, obras como esta, ¿no? Que es una historia más compleja, una historia más conectada y que bueno, permite entender pues las relaciones, las acumulaciones, las simbiosis que hay detrás del problema de la energía y de la historia de la energía. Con lo cual lo tendremos que leer a fondo, seguir usando en las clases y muchísimas gracias, Jean-Baptiste, por el seminario de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Podemos cerrar, sí. Dejar de compartir, ahí.